Saludos a todos. En el día de hoy vamos a estar hablando de las razones trigonométricas y las relaciones que hay entre los lados de un triángulo y todas las aplicaciones que podamos hacer con estas aplicaciones tan importantes en el campo de la matemática y la ingeniería. Soy Javier Álvarez y bienvenido a un nuevo video. Cuando hablamos de qué es la trigonometría, es la rama de la matemática que estudia las relaciones entre los lados del triángulo, de origen griego trigonón, y metrón, que significa medida. Esta parte de la matemática que trabajan los triángulos rectángulos, teorema de Pitágoras, razones trigonométricas, la ley del seno y coseno, entre otras aplicaciones que podemos dar en este campo. El triángulo rectángulo tiene tres partes importantes. La vamos a identificar en la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo. El cateto opuesto del ángulo en referencia, el cateto adyacente. Supongamos que tomamos como referencia el ángulo beta que tenemos acá en la parte baja de nuestra pantalla. El cateto opuesto sería el que está frente al ángulo en referencia. La hipotenusa sería la misma. El cateto adyacente sería el de acá abajo. Si tomamos como referencia el ángulo alfa, que está en la parte de acá arriba, el cateto opuesto sería este que está acá, y el cateto adyacente sería este, que es el que está más próximo a ese lado. La hipotenusa sería el mismo, que es el lado más largo. ¿Qué son las razones trigonométricas? Son razones que hay entre los lados de un triángulo rectángulo que dependen de un ángulo. Las razones fundamentales son el seno, que es el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, el coseno, que es el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa, y la tangente. Si tomamos como referencia el ángulo beta que tenemos acá, el cateto opuesto sería A, que iría acá en la parte de arriba. La hipotenusa sería la letra C, que iría en la parte de aquí abajo. Si tomáramos como referencia el mismo ángulo, el cateto adyacente sería B, lo colocaríamos acá. La hipotenusa sería la misma. Y si tomamos en cuenta la tangente, utilizáramos el cateto opuesto, que es la letra A, y el cateto adyacente, que es la letra B. A aquí arriba y B aquí abajo. Una razón es una relación entre dos cantidades. Las razones inversas serían la cosecante, que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, la secante, que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, y la cotangente, que sería el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Tomamos como referencia, vamos a tomar como referencia el mismo ángulo que tomamos en la parte anterior, beta. Si nos vamos a aplicar la cosecante, sería la hipotenusa, que sería C, en este caso iría aquí arriba, el cateto opuesto, que sería A, iría aquí abajo. Si tomamos en cuenta la secante, la hipotenusa sería aquí arriba, el cateto adyacente, que sería B, y la cotangente sería cateto adyacente, que sería B, dividido por el cateto opuesto. Y ahí completaríamos las 6 razones trigonométricas. Entonces, las razones inversas son cosecante, hipotenusa sobre opuesto, secante, hipotenusa sobre adyacente, y cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Vamos a traer nuestro primer ejemplo y vamos a escribir las 6 razones trigonométricas tomando como referencia el ángulo alfa. Para la razón seno, tenemos en cuenta que el ángulo es este que está acá.
cateto opuesto sería 8. Aquí tenemos un ángulo recto. La hipotenusa tiene valor 10. El cateto opuesto de ese ángulo alfa sería 8. Y la hipotenusa sería 10. Al realizar esa división nos da 0.8. Si vamos a tomar en cuenta el coseno, utilizamos el cateto adyacente que tiene el valor de 6 y la hipotenusa que sería el valor de 10, lo cual nos da un valor de 0.6. Si tomamos en cuenta la tangente es que es el cateto puesto sobre el adyacente, el cateto opuesto del ángulo que sería 8, el cateto adyacente que es el que está más próximo al ángulo sería 6 y al realizar esa división me daría 1.33. Si utilizamos las razones inversas, en este caso, como la cosecante, que es la razón inversa al seno, es lo contrario. Utilizamos la hipotenusa, que sería el valor de 10 dividido entre 8, que es el cateto opuesto del mismo ángulo que estamos trabajando, lo cual da como resultado 1.25. Si trabajamos la secante, que es la razón opuesta al coseno, trabajamos con la hipotenusa, que tiene un valor 10, y el cateto adyacente, que tiene un valor 6, para un total de 1.66. La cotangente, que sería la función inversa de la tangente, sería, en este caso, el cateto adyacente, que sería 6 dividido entre 8, que sería el cateto opuesto. Y estas serían las 6 razones trigonométricas. Para trabajar el seno con este ejemplo, observamos que tenemos acá el ángulo A. La hipotenusa tiene un valor de 12.7 centímetros. Tenemos el ángulo B. El cateto opuesto del ángulo A es A. El cateto opuesto del ángulo B es, en este caso, B. Y el cateto opuesto, perdón, el lado más largo que sería la hipotenusa al ángulo recto, que sería C, que tiene un valor de 12.7. En este caso, vamos a hallar el valor de A. Nos dan el ángulo A, que es igual a 34 grados, y procedemos a hacer la operación matemática. El seno, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, sería el cateto opuesto en este caso es A. Y la hipotenusa tiene un valor de 12.7. Sustituimos todos los valores, el ángulo 34, la hipotenusa que sería 12.7, aplicando la propiedad de la igualdad, se multiplica por 12.7 a ambos lados. De esa manera pasamos el 12.7 al otro lado multiplicando. Utilizando una calculadora o una tabla, le extraemos el seno a 34 grados y eso da 0.5591. Al multiplicar nos daría 7.10 centímetros. Esa sería la medida de ese cateto. En el siguiente ejemplo vamos a trabajar el coseno. Tenemos los mismos datos, el mismo ángulo, pero vamos a trabajar el coseno. El coseno es el cateto adyacente, que en este caso que es B, y la hipotenusa, que en este caso es C, que vale 12.7. Sustituimos los valores, tenemos acá el ángulo de 34 grados, que es el valor de A, el cateto adyacente, que es B, y la medida de la hipotenusa. Aplicando la misma propiedad, el 12.7 que es el valor de la hipotenusa, pasa al otro lado de la ecuación, va a multiplicar y extrayendo el seno con una calculadora o una tabla, nos da 0.82. Al multiplicar, nos daría un resultado de 10.52. Y ese sería nuestro resultado para este ejemplo. El tercer ejemplo sería la tangente. Y tenemos el ángulo A,
El cateto opuesto sería A minúscula. Y el cateto adyacente sería 123 pies. Dato importante, observen que en el área de la hipotenusa no hay ninguna información. Siempre que surge una situación como esta, vamos a utilizar la tangente. Cuando no veamos ninguna letra o ningún dato que no se nos pida en un triángulo rectángulo, en el lado de la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, vamos a usar la tangente. Tangente es cateto opuesto, que es A, dividido entre el cateto adyacente. Al sustituir valores, colocamos la tangente de 26, que es el ángulo que nos están dando, el cateto adyacente, en este caso, que es 123, y nuestra incógnita, que es la letra A. Multiplicamos, ya que el 123 está dividiendo, pasamos al otro lado multiplicando. La tangente de 26 es 0.4877. Al multiplicar nos daría 59.9879 pies. Si nos trabajamos las unidades, en este caso estamos trabajando con pie, ese sería el resultado. A muchas personas redondean la cifra de 59.98, lo llevan a 60, pero para ser más exacto lo dejamos así. Resumen visual. Muchas veces utilizamos esa palabra. Vamos a deletrear. S, que significa seno, O, que es opuesto, y la hipotenusa. El seno sería el opuesto sobre la hipotenusa. El coseno sería la letra C, adyacente, hipotenusa. La letra T, la O y la A, TOA, para tangente, opuesto sobre adyacente. Es una manera de memorizar las razones trigonométricas en este caso. ¿Para qué sirve la trigonometría? En aplicaciones reales, en la navegación, el GPS que usan los barcos. Hoy en día los barcos tienen muchas herramientas que permiten ver el fondo marino cuando hay obstáculos y se triangula toda esa información, el GPS de los barcos realmente y todos los radares. En la construcción, para calcular medidas, ángulos, en la construcción de puentes o cualquier otro tipo de estructura. En la astronomía, la distancia entre los planetas, las estrellas, la rotación de la Tierra. En física, movimiento de un proyectil. Hoy en día, aunque lamentablemente uno pueda decir la guerra, el lanzamiento de misiles va muy ligado a lo que es la trigonometría, el diseño gráfico, la elaboración de obras de arquitectura y la construcción en general. En conclusión, ¿qué aprendiste hoy? Si tienes dudas, me lo dejas en los comentarios de este video. La trigonometría no solo mide un triángulo, mide lo lejos que puede llegar la lógica en este caso. Resuelve segundos en este canal. Ya nuestra comunidad ha crecido un poco, somos un poco más de 300 personas. Suscríbete al canal y activa esa campanita de notificaciones para que te puedan llegar nuevos videos. En conclusión, no dejes de creer en Dios, comparte este video y reflexiona todos los días. Si no estudiamos, realmente no vamos a lograr las cosas que deseamos. Nos veremos en un nuevo video con otro contenido, con un poquito más de detalle de cada una de las razones. Gracias.